Compañeras, profesora, soy Oscar Yair Carpio Barrera de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. Y en este video les voy a hablar sobre la revolución industrial. Sin más antes mencionar unos puntos claves. La revolución industrial surge en Inglaterra en el siglo XVIII. La invención y adaptación a la industria como la máquina de vapor permitió el desarrollo de industria como la textil. Tuvo un proceso significativo en la población urbana. El ferrocarril ayudó a acelerar este proceso. Esto se da en Inglaterra debido a que hubo una revolución agrícola. Esta revolución empezó una nueva etapa en la historia humana. Sin más preámbulos, empecemos. Como se ha visto anteriormente, las sociedades eran preindustriales, ya que vivían de la agricultura y en zonas rurales. Pero en Inglaterra del siglo XVIII se van a producir una serie de transformaciones económicamente. Con ello se llegarían las nuevas innovaciones en la de la energía, como la máquina de vapor de Watt, la industria textil, hilado y tejido mecánico del algodón, la metalurgia, altos hornos capaces de producir acero a gran escala. Con ello se llegaría también con las innovaciones de los transportes, como la locomotora de Stephenson. Pero la definitiva revolución de los transportes venía con la invención del ferrocarril, un motor europeo que se desarrolló y conectó Europa y permitió acortar los tiempos terrestres que eran de gran escala. La industria textil. Si alguna actividad en el siglo XIX tenía que crecer, esa era la industria textil. La industria del hilado y tejido mecánico del algodón fue la industria tecnológicamente más puntera en los inicios de la revolución industrial. Esto debido a que se dan grandes innovaciones como la máquina de Kay, no es una nada especial, sino un telar mecanizado capaz de producir tela de forma más rápida y más barata. La siderúrgica, esta sirvió para el acero y para las piezas mecánicas. Imaginemos todo lo que se tenía que producir como máquinas de vapor, vías de tren, entre otros tipos. Con ello llegaremos ya a la segunda fase. En 1870 se dan una serie de transformaciones económicas en todo el mundo, o como algunos historiadores la conocen como la segunda fase de la revolución industrial o el gran capitalismo. Con ello llegaría el petróleo y la electricidad. Sustituyeron el carbón ya que eran más baratas y más caloríficas. La electricidad, el petróleo y el aluminio y la siderúrgica fueron de gran ayuda en esta segunda fase. La electricidad sirvió para aquellas zonas donde no había carbón y se industrializaron regiones nuevas. El petróleo revolucionó los transportes, creó motores muy pequeños pero fáciles de montar. Con ello se llegaría a la siderúrgica. Esta siguió acelerando el proceso debido gracias al convertidor de Bessemer, que mejoró el acero y lo hizo de mejor calidad. Con ello se llegaría el aluminio. El aluminio, a pesar de que llegó un poco tarde, fue de gran ayuda para la revolución industrial, ya que necesitaba mucha electricidad y esto favoreció la concentración empresarial. También se llegarían nuevas innovaciones como la radio, el teléfono y el telégrafo. También se llegó con las nuevas formas de organización del trabajo, donde las empresas tenían que organizar esto debido para ahorrar los costes que se estaban dando en ese entonces. Las consecuencias de la industrialización. La población europea creció considerablemente. Esto debido a que se quitó la mortalidad. Las familias tenían más hijos de lo común y además las zonas rurales ya no había mucha gente debido a que emigraban a las grandes ciudades, lo que hizo que crecieran espectacularmente. Consecuencias de la revolución industrial. Aumento de la producción con relación al tiempo de fabricación, los nuevos medios de transporte, como barcos, ferrocarriles y máquinas de vapor. Con ellos se vendría también la expansión del comercio gracias a los nuevos medios de transportes. Multiplicación de un crecimiento del PIB. La burguesía social, esta estaba compuesta por los dueños y propietarios de la producción. También hubo un crecimiento de la ciudad, un crecimiento del campo a la ciudad, donde la población urbana creció. Etapas de la revolución industrial.
Es importante señalar dos etapas importantes: el de la revolución industrial, que introdujeron nuevas tecnologías y nuevos impactos de bienes tanto en la economía. Una de ellas se extiende desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y se caracteriza por la introducción de la máquina de vapor en los procesos de manufactura. Segunda etapa de la revolución industrial va desde finales del siglo XIX hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial en 1914. Se distingue por la aplicación de innovaciones como la energía y el motor de combustión en la fabricación de bienes. Pues en España el proceso de industrialización se hizo con retraso respecto a los países europeos más avanzados y de forma más incompleta y más superficial. Con ello podemos decir que en España no se pudo desarrollar tanto como los demás países europeos, pero sí lo hizo a su manera, como en Málaga, que se estableció en la industria textil, y la siderúrgica se desarrolló en en las otras regiones de España. Con ello podemos decir que en España pasó esto debido a los altos precios que había. Con ello tuvo una industrialización muy completa y superficial. También tuvo sus consecuencias en este momento. Como podemos, debido a los altos precios y a la poca demanda, no se pudo desarrollar tanto como los demás países de Europa. Con ello podemos concluir que la revolución industrial abarcó casi toda Europa y España, donde la mayor parte se desarrolló en Inglaterra con las innovaciones y también en los Estados Unidos. La revolución industrial surgió en Inglaterra en el siglo XVIII. Con ello podemos concluir que la revolución fue un proceso que ayudó a la historia humana, marcó un antes y un después, en tanto como en las innovaciones y en los inventos que se produjeron. Dio un salto inesperado la historia humana y la tecnología en ese entonces. Gracias a esto se llegaron muchos inventos, tanto tanto en la revolución como en los demás años que se vendrían.